Ya. Como dije antes, después nos fuimos de Quinta Normal a Recoleta. Ahí terminé mi sexto primario en la Escuela República del Perú, donde me fue bastante bien. Dicho sea de paso, yo en toda mi infancia jugué mucho fútbol. Mi único pasatiempo favorito era el fútbol. Y mi sueño siempre fue haber jugado en Colo-Colo. No lo pude lograr, pero era mi sueño infantil. Durante ese periodo de mi infancia, quiero mencionar con mucho cariño que tengo recuerdos muy bonitos del tiempo que pasaba durante las vacaciones en el rancho que tenía mi abuelo en el camino a Farellones, que camino también a la mina disputada. Pasé hermosos veranos en su campo, andando a caballo, subiendo cerros, bañándome en un estanque que es una especie de piscina. Fueron años que recuerdo con mucho cariño y con mucha nostalgia. Posteriormente, ingresé a la Escuela de Arte y Oficio. Tuve un año ahí, pero por razones básicamente de carencia económica no pude seguir. Ahí empecé a trabajar en lo que viniera. Trabajé en un taller electromecánico, trabajé en una empresa en una fábrica de colchas, y en el tiempo que trabajé más fue en una fábrica de aros de bolita, que ahí trabajé hasta los 20 años. Entre tanto también, durante un año hice el servicio militar en el regimiento WIN, que me fue bastante bien porque salí con grado. Fue una experiencia interesante, una experiencia enriquecedora desde el punto de vista de ser un autovalente. Quiero mencionar también el periodo que trabajé yo, cuando yo tenía 16 años. Mi papá estuvo sin trabajo un tiempo porque él tenía trabajo esporádico, trabajaba en la construcción, trabajaba en ese tipo de trabajo que no duraba mucho tiempo, y hubo un periodo en que él no pudo trabajar, no me recuerdo si por enfermedad o porque no encontraba trabajo. Yo estuve prácticamente solventando los gastos de la casa. Ese es algo que quiero mencionar que me enorgullece de esto. Posteriormente hice servicio militar, después siempre trabajando en ese taller de joyería, el taller de aros que fabricamos aros de bolitas. Posteriormente empecé a trabajar en Cerecita, una empresa de pintura que queda muy cerca de la casa. Yo, entre tanto, entre los 15 a los 20 años dejé de jugar fútbol por alguna extraña razón que en estos momentos no me recuerdo y no sé cómo explicar. Pero dejé de jugar fútbol en el periodo más importante en que se desarrollan los futbolistas. Yo no lo hice. Así que esa es una de las diría yo, fracasos, si que se puede llamar así, que tuve en mi deseo de haber jugado en Colo-Colo. Bueno, como dije, en Cerecita, al par de años, vi que en Cerecita el campo estaba bastante limitado para progresar y no iba a llegar muy lejos. Entonces me di cuenta que había que estudiar. Y como yo afortunadamente tenía bastante facilidad para estudiar, tengo buena memoria, tenía buen poder de captación, así que me empecé a estudiar y hice 3 años en uno, digamos con la esperanza de que al tercer año yo iba a poder ingresar a una escuela
arte aplicada, porque para aprovechar la facilidad que tenía para el dibujo y encontrar un rumbo por ese lado. Bueno, hice el primer semestre, el primer año, que hice 3 años en uno, cursé hasta tercero Humanidades y posteriormente lo cursé, no me costó mucho, saqué buenas notas, así que me entusiasmé e hice el segundo semestre, el segundo año que completaba las Humanidades, que aquel entonces eran sexto Humanidades. Bueno, en el intertanto yo seguía trabajando en Cerecita y por ahí se apareció una oportunidad de trabajar en la oficina. Como yo ya tenía licencia media, postulé y me gané el puesto y logré que me hicieran trabajar en la oficina con el cargo de empleado particular, que en ese entonces era muy importante la diferencia entre obrero y empleado particular. Era un ascenso bastante importante. Estudié ahí en Cerecita, en el intertanto, a partir del año 61 yo empecé a pololear con mi actual señora. Nos casamos ahí el año 66 y después después nació mi hijo, Esteban, mi hijo mayor, y ahí entré a la universidad, a la única escuela que yo podía optar, que era una escuela vespertina, porque no podía dejar de trabajar, dado que tenía un hogar y dado que tenía una familia que mantener. Así estudié en forma vespertina en la Escuela de Contadores y Auditores de la Universidad de Chile. Eso es uno de los otros méritos grandes que puedo exhibir en mi vida, dado que logré entrar en una época en que era muy difícil entrar a la universidad, dado que había muchos postulantes, muy pocas vacantes y los requisitos eran bastante exigentes. Yo afortunadamente no tenía muy buenas notas, pero logré compensar eso con un excelente puntaje en la prueba de actitud académica, que era el primer año que se rendía en el año 1967, y que entré a la universidad a estudiar auditoría. Cuando tenía 32 años logré salir egresado de auditoría. En el intertanto, en 1970, postulé a la compañía Acero del Pacífico, una compañía muy importante en aquel entonces. Yo diría que una de las 2 o 3 compañías más importantes. Estaba Codelco, estaba CAP, estaba ENAP, que eran empresas del Estado, porque en aquel entonces en la economía del Estado tenía una importancia que pesaba mucho. Bueno, en 1970 fue elegido Salvador Allende y ahí hubo un periodo de mucha convulsión política durante 3 años. El 73 un golpe de Estado, fue derrocado Allende y vino el régimen de Pinochet, que duró 17 años. Yo intentando seguir en la CAP, seguí desarrollándome, seguí ascendiendo, y el año 1977 logré el puesto de jefe de importaciones de Compañía del Pacífico. Un logro importante para mí, tomando en cuenta que yo hacía 8 o 9 años atrás trabajaba de obrero en Cerecita en la sección de embalaje. Bueno, tuve 2 años como jefe de importaciones. Posteriormente un ex compañero de trabajo me invitó a trabajar a su empresa con un ofrecimiento bastante importante de aumento de mis remuneraciones. Dicho sea de paso, que los salarios y las remuneraciones en el ámbito público, que era CAP en aquel entonces, dado la política económica implementada por el régimen de Pinochet, le dio mucha importancia a la empresa privada y no tanto a la empresa del Estado. Así que poco a poco las remuneraciones fueron decayendo. Esa es la razón por que me cambié a la Auditoría GECA,
al cargo de jefe de abastecimiento. Durante ese tiempo, hasta el año 83 fue jefe de abastecimiento del laboratorio GECA. Posteriormente esa empresa fue comprada por una multinacional que se llama Procter & Gamble, que tiene presencia en muchos países del mundo, y que es líder en fabricación de productos de artículos de tocador y cosméticos. Ahí me fue bastante bien, tuve que aprender a hablar inglés, me mandaron a Perú,